Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas, en nuestra familia y en cada uno de los que habitamos, no solamente en El Salvador, sino fuera de nuestras fronteras patrias, en donde habita pues siempre la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y es para bien para todos aquellos que siempre creen en Él. Bien, en esta hora venimos con hablando de lo que es el consejo para el joven. Pues hoy en día los jóvenes, pues es bien difícil poderlos aconsejar o poderlos hacer entrar en razón, humanamente hablando. Pero por eso vamos ahora a leer lo que es en Eclesiastés capítulo 11, los últimos 2 versículos. Bueno, este capítulo es corto, solo tiene 10 versículos, 10 versículos. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu mente el mal, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Dice en la otra versión, la versión Kadosh: joven, si gastas tu juventud solamente divirtiéndote, si usas tus años tempranos solo para entretenerte, si sigues tu corazón mientras vives tu vida y dejas que tu corazón sea tu guía, pero no a la vista de tus ojos, entiende que por todas estas cosas nuestro Dios te traerá juicio. Por lo tanto, renueva la tristeza de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la juventud y la necedad son vanidad. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad para presentarnos delante de tu presencia, para rogarte perdón, para rogarte, Señor, que seas tú el que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, conforme a la dirección de tu palabra y del Espíritu Santo. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano para que seas tú el que también nos ayudes a poder, Señor, hacer las cosas de una manera diferente. Igualmente, Señor, pues que seas tú perdonando mis pecados, mis malos deseos, mis malos pensamientos, que seas tú, por favor, limpiando mi mente y mi corazón, ayudándome, Señor, también a poder hablar la palabra como corresponde. Y asimismo, Señor, te ruego que seas tú el que tomes el control en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Papito lindo, gracias te doy por este momento, gracias por la familia que me has dado, y gracias, Señor, por cada uno de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, sobrinos, también nuestros suegros y cuñados. Señor, a cada uno de ellos los ponemos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, el que obres en sus vidas, en sus necesidades y enfermedades, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre sus cuerpos. Padre Santo, por el pueblo de Israel te clamo, por la ciudad de Jerusalén, Señor, para que seas tú guardando a esa nación, guardando, Señor, a tu pueblo de los asedios que puedan tener, Señor, de parte de sus enemigos. En este caso, pues, hablando de las naciones que están a sus alrededores, con esos grupos terroristas, Señor, a los cuales ellos apoyan, pues, que son descendencia árabe. En el hueco de tu mano los deposito para que seas tú, Señor, el que también puedas tocar en sus mentes y en sus corazones para desistir, pues, de hacer la guerra contra Israel, porque tú los guardas, tú los protejas, y que jamás lograrán su objetivo, sino al contrario, Señor,
pueden salir humillados de parte tuya, porque tú, Señor, sos el que toma el control en esa nación, al igual que en nuestro país, El Salvador, y con cada una de las que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias. Papito lindo, gracias te doy por este momento y gracias por la oportunidad que nos das de la vida para presentarnos delante de tu presencia y rogarte pues, Señor, que nos sigas guardando de todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, queremos hablar al respecto de lo que es el consejo pues al joven. Y como decía, en estos días es bien difícil a veces poder hablar con nuestros hijos, poder hablar con nuestros nietos, poder hablar con nuestros sobrinos, incluso pues poder hablar, ¿verdad?, al respecto de lo que la palabra o el consejo que se les puede dar. Pues ahora juegan un papel importante quizás para ellos, ¿verdad?, lo que son las redes sociales. De hecho, las redes sociales pueden formar un papel importante en nuestras vidas de acuerdo a cómo lo utilicemos. Si lo utilizamos para bien, pues va a ser para bien, pero si lo usamos para el mal, eso nos va a ayudar a contribuir más a los deseos de la carne y no al deseo que muchas veces nosotros quisiéramos tener en cuanto a lo que es lo espiritual. Entonces, por eso digo de que los jóvenes en realidad necesitan consejos, pero también nosotros debemos de hablar correctamente las cosas para que ellos nos puedan entender, porque muchas veces a nosotros los padres muchas veces nos cuesta educar a nuestros propios hijos, en el sentido de que mientras el padre está laborando, la madre está laborando, muchas veces los hijos tienen que quedarse con la abuela o se están quedando con algún otro familiar, e incluso pues hay que contratar a una persona para que se pueda quedar con ellos cuidándoles, ¿verdad?, si es el caso. Entonces, bajo esa situación, entonces ahora podemos entender que muchas veces nosotros mismos no hemos podido educar correctamente a nuestros hijos. Pero bien, siempre pues es importante también tomar en cuenta la palabra, tomar en cuenta el consejo que nos da nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros incluso pues hoy en día nos vayamos educando primeramente nosotros para poder hablar con los jóvenes. Entonces, y sabe otra cosa, que muchas veces es más fácil educar al hijo ajeno, ¿verdad?, al hijo del vecino, al hijo del amigo, digamos en el caso a los maestros, muchas veces se les hace más fácil educar a los alumnos, a los hijos de otras personas que los han enviado para que puedan ser educados en la escuela, que a sus propios hijos. Entonces, por eso estoy hablando al respecto, porque incluso pues yo sé que a cada uno de nosotros, y por eso lo digo, porque muchas veces uno no tiene el tiempo necesario para educar a nuestros hijos. Entonces, ahora, este capítulo, bueno, si nosotros vemos que todo este libro, el Eclesiastés, habla al respecto de lo que son, que el Señor te guarde y te bendiga, prima, pasa un buen día. Entonces, nos damos cuenta que está hablando bastante de la vanidad, y podríamos decir que el escritor Salomón de este libro pues fue una persona que prácticamente hizo de todo, o sea, vivió conforme su pensamiento, su deseo, porque como él mismo dice, porque este hombre, Salomón, si lo queremos ver así, que él es el Señor lo inspira para que escriba, ¿verdad? Sin embargo, podríamos decir que él está hablando de su propia experiencia, del extravío que él tuvo también delante de nuestro Señor Jesucristo, porque incluso pues él se desvió, pero al final él recapacita, él se arrepiente y viene otra vez, por decirlo así, a los pies de nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora dice, cuando decía, aún el versículo 8 de este capítulo de Eclesiastés dice, porque aún un hombre, pero
Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Entonces, desde el versículo 8, como repito, todo el capítulo habla respecto de todas las cosas que nosotros hacemos. Porque la verdad del caso es que muchos hemos venido actuando o haciendo cosas que creemos que nadie se da cuenta. Pero acuérdese que este capítulo habla, este libro habla de hacer todas las obras que se hacen bajo el sol. Podíamos entender, el sol está en los cielos, o sea, por lo menos así se ve, ¿verdad? En el cielo, las estrellas y la luna. Entonces, y podemos tomar en cuenta que si el sol está en el cielo también está nuestro Padre Celestial, porque ahí tiene su trono, ahí tiene su morada, juntamente con su Hijo, el cual ahora intercede por nosotros, y desde los cielos ellos nos están viendo. Entonces, no hay cosa alguna que nosotros hagamos sobre la faz de la tierra de la cual nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo no se den cuenta, no vean, no sepan. Entonces, y claramente lo podemos ver también respecto al libro de Job. ¿Qué hace Satanás cuando va al trono, cuando va a la plática, a la reunión, y le preguntan de Job, ¿verdad? Que si cuando el Señor le dice, no has considerado a mi siervo Job. Entonces, ahí vemos que el Señor siempre tiene puesta la mirada sobre todo ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces, por más que nosotros nos escondamos, por más que nosotros querramos hacer las cosas sin que nadie se dé cuenta, nos podemos esconder del hombre, menos de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso dice que el hombre, haciendo las cosas, viviendo en la tierra y haciendo cosas conforme a su pensamiento, conforme a su deseo, pero que al final de todas esas cosas siempre hay una recompensa o una retribución. Si no se hacen las cosas adecuadamente, bueno, la retribución es para mal. Pero si las cosas que hacemos sobre la faz de la tierra son para bien, entonces vamos a recibir una retribución para bien. Entonces, por eso el consejo, ¿verdad? Este es un consejo. La palabra no está diciendo que no lo haga, la palabra no está diciendo que es una prohibición, la palabra no está diciendo cualquier cosa que nosotros podamos entender en cuanto a decir no, porque el hombre, para eso tenemos un libre albedrío, y cada uno de nosotros debe de saber escoger hacer las cosas correctamente o el bien. Entonces, por eso dice, alégrate, joven, o sea, alégrate, vive tu vida, disfruta de tu juventud, disfruta de tus primeros años, disfruta, porque recuérdese que cuando estamos jóvenes, pues nosotros tenemos fuerzas, tenemos ánimo, hacemos las cosas pues con alegría, pero también tenemos aquella habilidad, inclusive, ¿verdad? Vemos cuando un joven, después de sus 18 años, después de sus estudios, consigue un trabajo, está tan emocionado que si le dicen que trabaje las 24 horas, él las trabaja y no hay ningún problema. Claro, está en su apogeo, vienen sus primeros salarios, sus primeros frutos de su trabajo. Entonces, el joven puede hacer un trabajo continuo, mientras que cuando ya llegamos a una edad avanzada, ahí vienen los problemas. Entonces, por eso dice, alégrate, joven, en tu juventud. O sea, la palabra le dice, bueno, si no quieres oír el consejo de la palabra, si no quieres oír el mensaje de Dios, si no quieres oír el consejo de tus padres, si no quieres oír la manera de cómo comportarte en tu vida, entonces vive como tú quieras. Alégrate haciendo el mal o alégrate haciendo el bien. Alégrate en el vicio, alégrate en las drogas, alégrate en lo que tú quieras, en tu carnalidad, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo tu carnalidad? Porque así lo dice, ¿verdad? Que habla de la carne. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre joven, digamos, hablemos nosotros aquí sabemos que un joven es, digamos, desde los 15 años hasta por ahí a los 40 años,
es un joven lleno de vigor, lleno de alegría y que para todo él es incansable. Entonces, bajo esta situación, dice, alégrate joven en tu juventud. O sea, en los primeros años de tu vida, disfruta todo lo que querrás. Vive como querrás. Si puedes tomar en cuenta al Señor, tómalo en cuenta. Si no lo quieres tomar en cuenta, no lo tomes en cuenta. Pero al final del camino, al final de la vida, tenemos que entregar cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo, y ahí van a ser los ayes. Entonces, bajo esa situación, entonces la palabra le está diciendo al joven, bueno, que como tiene un libre albedrío, que puede escoger el bien o puede escoger el mal, lo que él quiera. Entonces, pero dice, alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Cuál es el placer que el hombre en su juventud toma? Bueno, lamentablemente, nosotros como padres podemos darle ejemplo al hijo de cómo puede vivir sus años o sus días, especialmente en su juventud. Si él ve que su padre fuma, que su padre toma bebidas embriagantes, si su padre es mal hablado o mal averiguado, digo yo. Bueno, mal hablado es cuando hablamos palabras que no debemos de decir, o sea, de la manera que sea, incluso cuando usamos la vulgaridad. Entonces, el joven a temprana edad va aprendiendo y dice, yo voy a ser como mi papá, yo voy a ser como mi mamá, yo voy a comprar cigarros, yo voy a comprar cerveza, yo voy a comprar alcohol, ¿verdad? Voy a tomar bebidas embriagantes, voy a ir a los bailes, voy a disfrutar la vida porque mi papá la disfruta, mi mamá la disfruta. Entonces, muchas veces creemos que vivir de una manera así es disfrutar la vida, pero no nos damos cuenta que lo que estamos acarreando para nuestro diario vivir o para nuestra vida a lo largo de los años que el Señor nos preste en la tierra, ¿sabe? No son para bien, son para mal. Porque el hombre alcohólico al fin tiene problemas. La mujer o el hombre que solo viven en fiestas, trasnochándose, al final van a tener problemas de salud. Entonces, todas esas cosas, como digo, siempre hay una retribución. Entonces, en este sentido, cuando dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Como repito, en la adolescencia el hijo sabe qué hacer por medio de sus padres. Si ellos toman, pues el hijo va a decir, yo voy a... Y como, por eso decía yo, lamentablemente, por lo menos aquí en nuestro país, nuestra cultura es esa, de que si yo tomo, le digo al hijo, ya cuando puede ir a la tienda, puede ir quizás a la cantina o a licorería, o puede ir ahora pues a un supermercado en donde ahora todas esas cosas se venden. Entonces le dice, mira hijo, vas a ir al super, sí, vaya, entonces ahí me traes una botellita. Vaya papá. Mira, vas a ir a andar a la tienda, sí, pues compradme un par de cervezas y también una cajetilla de cigarros. Y el hijo va. Y para colmo de males, le dice, hijo, encendeme, el papá, ¿verdad? O la mamá, hijo, encendeme un cigarrito, porque quiero fumarme un cigarrito. Viene el cipote, o el joven, o el niño, o el adolescente, ¿y qué hace? Que cuando enciende el cigarro, dice y le pega un chupetazo, ¿verdad? Así decimos nosotros, tomarle chupar el cigarro para sacarle el humo, para que no se vaya a apagar. Ay papá, le pegué un chupete para que no se apagara. Está bueno hijo. Así me decía mi papá a mí, lo digo porque yo lo hice, ¿verdad? Y luego, cuando la cerveza o cuando el alcohol, las botellas comienzan y se desocupan, ¿qué hace uno? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hice yo al principio? Agarré todas las botellas de cerveza y comencé a vaciar en un vaso, nosotros decimos aquí el culito que había sobrado, ¿verdad? Entonces, y a sacar esa bebida. Y al final, que tenía un poquito el vaso, entonces ya lo probé y sentí que era amarga la cerveza y que el alcohol, pues, cuando pasaba por la garganta ardía. Entonces, por eso digo, lo estoy hablando por mi propia experiencia que viví en mi juventud. Por eso digo que los padres muchas veces son responsables de lo que sus hijos van a hacer mañana. Porque así comencé yo a tomarme un trago de cerveza, un traguito, ¿verdad? No era grande, pues una copita de cerveza y una copita también de alcohol.
Entonces, a tal grado de que al principio a uno no mucho le gustan esas cosas, porque la cerveza es amarga, el alcohol, no hombre, lo escapa a ahogar a uno, ¿verdad? Entonces, pero posteriormente cuando uno se va adaptando, ¿qué pasa? Que uno se convierte en una persona alcohólica, uno se convierte en un fumador, uno se convierte inclusive a hablar las cosas que sus mismos padres hablan en cuanto a los insultos, a las malas palabras, a las malcriadezas, decimos. Entonces, esa es la enseñanza que muchas veces le damos al hijo, pero cuando lo queremos corregir, ahí vienen los problemas. Porque muchas veces el hijo se subleva al padre y le dice que no tiene la autoridad moral para educarlo, no tiene la autoridad moral para corregirlo. Porque así hay muchos hijos que le han dicho a sus padres, les han dicho a sus madres, es que usted no tiene la autoridad moral para decirme lo que yo debo de ser. Además, y comienzan muchas veces los pleitos entre padres. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tuvimos la culpa y no pudimos corregir, no supimos educar a los hijos. Entonces, ahora la palabra dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Entonces, ¿qué pasa cuando el joven no está recibiendo una buena educación? ¿Qué pasa cuando el joven no está caminando? Primeramente quiero decir algo, que el hombre alejado de la presencia de nuestro Señor Jesucristo es un hombre que va a la deriva. Y cuando digo hombre me refiero pues a toda la humanidad, no solamente al masculino, sino al femenino también, porque eso encierra la palabra hombre, o sea, humanidad, ¿verdad? Entonces, si el hombre no quiere reconocer que Jesús es el único que le puede ayudar en su diario vivir, sabe, este hombre va a la deriva. Bueno, ahí tenemos los proverbios. En los proverbios encontramos tanto consejo, ¿verdad? Para el hombre joven, para el hombre adulto, aún para la mujer adúltera, el hombre adúltero, y cómo el hombre se pierde por su propia mentalidad, por su propio corazón, o por sus propios sentimientos, o por la guía que muchas veces, como repito, nosotros le damos, ¿verdad? Porque mire qué situación se vuelve a veces difícil cuando nosotros hemos vivido una vida, digamos, toda nuestra juventud, los 40 años de nuestras vidas los vivimos en el mundo. Y venimos y un día, pues, no por casualidad, sino porque el Señor así le plació. Porque tuvo misericordia de nosotros, nos sacó de una cárcel, nos sacó de un hospital, nos sacó al borde de la muerte y nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Y lo reconocimos a Él como nuestro Salvador personal. Y cuando ya nosotros nos convertimos al Evangelio, cuando nosotros nos hemos rendido a los pies de Cristo, y nuestros hijos vieron nuestras vidas durante esos 40 años que comenzaron a crecer sus vidas y vieron cuál era nuestra actuación, cuál era nuestra forma de ser, cuál era nuestra forma de hablar y cuáles eran nuestros hábitos. ¿Sabe qué? El hijo muchas veces le dice a uno, cuando ya uno entró en el camino del Señor, cuando ya uno viene a la dirección del Espíritu Santo y de la palabra, ¿sabe? Hay problemas. Hoy me quiere educar, hoy me quiere dar consejos, hoy quiere darme que cambie yo mi vida, cuando es Él mismo el que me ha metido en estos problemas de alcohol, de droga, de la vida lujuriosa. Por eso digo, hay problemas. Entonces nosotros muchas veces queremos que el hijo entienda igual que nosotros, pero el hijo muchas veces se abstiene porque dice, mi papá ya se le olvidó que fue un borracho, ya se le olvidó que fue un malcriado, a mi papá ya se le olvidó que era un parrandero, jugador y todo lo demás, busca pleito, buchinchero, decimos aquí en El Salvador. Entonces ya se le olvidó. Entonces el hijo muchas veces, aún estando nosotros en el Evangelio, todavía nos cuestiona. Por eso, ¿por qué? Porque vieron cómo fueron nuestros días antes de venir a los pies de Cristo. Y ahora, dice el hijo, ¿verdad? Muchas veces dice el hijo, ahora mi papá ya se quiere hacer el gran santulón, ya se le olvidó lo que decía, lo que hacía. Entonces, o cómo trataba a mi mamá, cómo me trataba a mí, cómo trataba a su mamá también él. Y así cosas por el estilo. Así nos comienzan también a cuestionar. Pero sabe,
Por eso es que tenemos la palabra, por eso tenemos la dirección del Espíritu Santo, para eso tenemos la dirección de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su palabra nos da el consejo cómo podernos educar, aún nosotros hoy viejos. Porque este mensaje no es solamente para el jovencito, este mensaje también es para todos y cada uno de nosotros que hoy hemos venido a los pies de Cristo para que aprendamos a poder hablar al respecto con nuestros jóvenes y darles un consejo adecuado. Claro, repito, tenemos que usar las palabras sencillas, palabras claras, pero palabras que sean, por decirlo así, que sean adecuadas, ¿verdad? Pero también con un buen tono. Porque, ¿sabe? Muchas veces nosotros sabemos decir las cosas correctamente, pero ¿qué es lo que el joven oye cuando nosotros le queremos dar un consejo? El tono de voz que nosotros utilizamos. Ayer oía pues hablar a un pastor, a un predicador, hablando algo al respecto, que él se había metido en problemas con un joven porque al parecer era una persona muy robusta, muy gordita, o sea, muy pasada de peso. Y quizás él no usó la palabra o el tono adecuado y le dijo, mira, ¿verdad? Porque eso fue lo que yo entendí, que él le había dicho que dejara de comer tantas cosas grasosas, que dejara de comer comida chatarra, que dejara, o sea, le estaba dando el consejo de que buscara una buena alimentación, o sea, una alimentación adecuada, ¿verdad? Que tenga todos los nutrientes, pero no meterle al estómago o al cuerpo mucha comida chatarra. Y posiblemente se lo dijo en un mal tono, que se fue donde el papá, se quejó con él, y el papá y el muchacho vinieron y después le reclamaron y dijo, él mismo va, tenés razón, dice que le dijo, ya, tenés razón por haberme metido en tu vida, queriéndote aconsejar, y dice el mismo. Por último le dice, entonces ahí inflate, engordate y morite. Imagínense. A veces, como repito, nosotros utilizamos mal los tonos para dar un consejo. Entonces el joven cuando lo oye, cuando se le dice, entonces cree que es un regaño. Y eso es lo que hacemos los padres, que muchas veces a través del regaño, a través de los gritos, queremos aconsejar al hijo. Pero no nos damos cuenta que con eso lo estamos muchas veces hay que entramparse en una discordia, en una discusión, porque el hijo no lo está viendo como un consejo, lo está viendo como un regaño. Entonces, y muchas veces, ¿sabe qué? El hijo huye, ya adulto, huye a hablar con nosotros, huye a acercarse a nosotros, porque dice, que mi mamá, o a veces nosotros como hermanos también tomamos esa iniciativa con los más pequeños, o sea, con los que son de menos años que nosotros, aún con los hermanos. Porque cuando muere el papá o muere la mamá, ya sea la hermana o el hermano toman el lugar del papá o de la mamá, pero muchas veces como aprendieron, cómo eran corregidos, cómo les hablaba su padre, entonces así también ellos comienzan a hablarle a sus hermanos. Y es ahí donde muchas veces los hermanos ya no se llevan bien, no tienen una buena comunicación. Al contrario, entre más lejos puedo estar de aquel, mejor, porque así no lo oigo que me esté reclamando, no lo oigo que me esté pidiendo, no oigo que me esté queriendo gritar o decir. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa mala costumbre, que así como le gritamos a nuestros hijos, les queremos gritar muchas veces a nuestras familias, a nuestros sobrinos, a nuestros primos o a nuestros familiares, e incluso muchas veces a los jóvenes dentro de la iglesia queremos usar el grito para poderlos hacer entrar en razón, pero no es ese el método. El método no es eso, porque esta palabra aquí cuando la leemos, claro, de acuerdo como yo la lea, ¿verdad? Porque cuando dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, le está diciendo, miren, ustedes pueden vivir sus vidas como ustedes quieran, pero sepan que al final el Señor, pues todas esas cosas que hemos hecho mal, pues el Señor nos va a juzgar por eso, ¿verdad? Claro, pero muchas veces aún desde los púlpitos estamos hablando las cosas de una manera hasta grosera, grosera,
para que los jóvenes entiendan o para hacer entender a una congregación, dizque cuando yo quiero instruir. Entonces, muchas veces nosotros mismos seguimos siendo arrogantes desde el púlpito, y por eso las personas dicen, ¿verdad? O los jóvenes dicen, ya este viejo ya aburre, ya este viejo va con las mismas, este viejo aquí, este viejo ya, dicen lo que yo decía, como los viejos ya no aguantan ni con la carta de venta, decía yo, y la carta de venta pues es de un animal, ¿verdad? Como ya no aguantan ni con la carta de venta, ahora quieren ellos que nosotros no disfrutemos la vida. Eso es lo que pasa. Pero muchas veces, como repito, en el tono que nosotros hablemos. Ahora bien, cuando dice, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, mire, ¿qué es lo primero que la juventud, o sea, cómo vive la juventud hoy en día? Lamentablemente, la vida humana, los jóvenes se han descarriado tanto, o sea, se han desviado del camino, que ahora solo piensan en el placer carnal. Y vamos a decirlo claramente, a las personas, a los jóvenes les encanta la vida sexual. Y lamentablemente, nosotros como padres muchas veces hemos tomado una mala decisión en cuanto a eso. Recuerdo yo en mis tiempos pasados. Bueno, como ya les he dicho, yo no me crié en la ciudad, yo me crié en el campo, en una finca. Entonces las costumbres de las personas del campo, ¿cuál era? De que el hijo, cuando cumplía 18 años, decía al papá, bueno, es tiempo que mi hijo se haga hombre. Y como a la prostitución le llamaban ellos a las muchachas de la vida alegre. Entonces dicen, vamos a llevar, o no iba el padre, muchas veces no iba el padre, sino que iba un amigo, ¿verdad? Uno de confianza, y le decía, mira, te voy a dar esto. En aquel entonces 5 colones era bastante dinero en nuestro país, ¿verdad? Más que todo en el campo, 5 colones era pues un buen dinero. Te voy a dar 5 pesos o 5 colones y me vas a llevar a mi hijo donde las muchachas para que se haga hombre. Ese era el pensamiento que había antes. Y muchos de los viejos que ahora puedan escuchar esto van a entender que lo que estoy diciendo no es una mentira, era una realidad, que todos los padres creían que su hijo tenía que ser macho y tenía en ese momento, y que tenía que tener pues la compañía de una mujer, no importa de qué lugar podría ser. Si eran una persona honrada, le decíamos honrada de una persona pues que no viviera de la prostitución, o si era una mujer pues que se vendía con el primero que llegaba. Entonces al padre no le importaba. Y ¿sabe qué? Qué difícil también la retribución que se puede tener por andar en esas situaciones, y puedo decirlo con propiedad, las enfermedades venéreas. Mire, qué difícil es cuando un joven está en esa situación de adolescencia y ha sido enfermado, ¿verdad? Ha sido contaminado por el aspecto sexual y ha contraído una enfermedad contagiosa. Hay personas que han tenido que morir por esa situación, y otros que algunos pues han tenido que perder. He oído yo, nunca lo he visto, pero será cierto o no, que hasta perdieron su órgano sexual, lo perdieron por haber sido contaminados por una enfermedad. Entonces, mire, una enfermedad venérea, y qué difícil es cuando la persona sufre de estas situaciones. En mi caso, pues viví, parte de mi trabajo fue trabajar dentro de la enfermería. Yo era enfermero en un lugar de trabajo, en mi lugar de trabajo, llegué a ser enfermero, y ahí prácticamente me tocaba atender quizás de entre 400 a 600 o 700 personas, digamos, no todos los días, pero era el grupo que tenía a mi cargo para eso. Y algunos, cuando estaban con ese tipo de enfermedad, ¿sabe?, tenían que darle cuenta a su jefe inmediato. Y el jefe inmediato, si veía que la cosa era así, los mandaba a la enfermería y a que se inyectaran, ¿verdad?, a poner el antibiótico correspondiente para que estos fueran curados. En aquel entonces la Benzetacil era una de esas inyecciones pues que eran buenas para ese tratamiento. Entonces, pero ¿qué pasaba? Que estas personas recibían hasta un castigo, ¿verdad? Aparte de los regaños, aparte de las reprimendas, también les quitaban, por decirlo así,
su tiempo de libertad de trabajo. O sea, su tiempo, bueno, nosotros aquí llamamos que una persona cuando sale fuera de su trabajo tiene una licencia para ir a su casa, para ir a hacer lo que él quiera, y allí es donde muchas veces ellos también se enfermaban. Entonces, qué difícil es que el hijo tenga que pasar por esta situación y que por el miedo, que por la reprimenda, no diga nada de lo que tiene. Y cuando el padre o la madre se dan cuenta de que su hijo está en una enfermedad vergonzosa, diría yo, una enfermedad, porque eso es una vergüenza estar enfermo de esa situación, entonces callan y no quieren que sus papás se den cuenta. Entonces le digo, mire las consecuencias muchas veces por no saber educar a nuestros hijos. Entonces él dice, anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ¿qué está diciendo esta palabra? El Señor no está prohibiendo que el hombre tiene que reprimirse o dejar de hacer las cosas que a él le gustan. No, el Señor, como a todo el mundo, nos ha dado una libertad, nos ha dado un libre albedrío. Pero al final de las cosas viene que ya sea el castigo, ¿verdad? Ya viene la retribución para bien o para mal. Entonces, ahora podríamos decir que el joven sin Cristo puede vivir como él quiera, pero el joven con Cristo ya tiene que atender la palabra del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la dirección del Espíritu Santo. Por eso decía, este mensaje no solamente corresponde a los jóvenes, sino que también a nosotros, que ya venimos a los pies de Cristo, que incluso ya predicamos, ya servimos, cantamos, hacemos todas las cosas dentro de la iglesia y que somos servidores. Entonces ahora también debemos de vivir diferente. Debemos de ser personas ya completamente alejados de todas estas cosas, de los placeres de la carne. Claro, cuando uno va para mayor, cuando uno va para viejo, cuando uno va, así como decía yo, ¿verdad? Que ya el viejo no puede ni con la carta de venta. Entonces, es ahí cuando nosotros quizás aprendemos más de la Biblia. Aprendemos más de la palabra. ¿Por qué? Porque le ponemos más dedicación, ¿verdad? Ya no leemos la palabra a las pasarrayas, sino que ya leemos la palabra esperando que un mensaje nos pueda quedar en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que estamos leyendo. Entonces, por eso digo, la palabra siempre es a tiempo, fuera de tiempo, y como la querramos llamar, porque así como le dijo Pablo a Santiago, a tiempo y fuera de tiempo tienes que llevar el mensaje. Entonces, pero como dice aquí, el hombre puede vivir sin Cristo como él quiera, pero que al final sus acciones, sus actos, todo lo que ha hecho serán juzgados delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuentas. Vamos a tener que ser confrontados delante del Señor. O sea, cuando el juez, cuando Cristo, cuando Él venga a reinar por segunda vez y venga como juez y venga como rey, ¿sabe? Él va a saber de todas las cosas. Bueno, de hecho ya lo sabe, pero ahí nos va a sacar quizás a todos en público y nos va a decir, mira, tú hiciste esto, y va a comenzar a salir todo a la luz de lo que nosotros creímos que lo habíamos hecho en oculto. O sea, y repito, muchas veces nosotros no podemos ocultar aún de la misma familia. El hijo se puede ocultar del padre, o el padre de los hijos, o el esposo de la esposa, o la esposa del esposo. Se puede ocultar de hacer algunas cosas que no son convenientes para nuestra vida espiritual y como nuestra vida matrimonial. Nos podemos esconder de cada uno, pero del Señor, al ojo del Señor, usted y yo no nos podemos esconder. Entonces, por esa razón, dice el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. O sea, ¿qué pasa con el enojo? Mire, aquí decimos que una persona puede ser colérica, ¿verdad? Y para ello le llamamos de mecha corta. Otros dicen no tienen ni mecha, porque aquí se usa el ejemplo del cohete. El cohete, entre más larga está su mecha, ¿verdad? Que es la que hace que explote, hay más tiempo de agarrarlo con la mano, de darle
de darle fuego a la mecha y poderlo tirar. O sea, igual como la dinamita. Por ejemplo, de acuerdo, cuando se está haciendo en la construcción de una calle y hay necesidad de romper brecha a pura dinamita porque hay piedra y todo lo demás, entonces esa dinamita, de acuerdo a la cantidad de la dinamita que se ponga, las candelas de dinamita, así también va a hacer la explosión y cómo va a romper la piedra, la tierra y para ir abriendo camino, porque los constructores de calles así hacen. Entonces vienen y le ponen una mecha larga o una mecha corta. ¿Por qué razón? Porque esa mecha le da oportunidad a la persona que está dinamitando para ir a esconderse, a buscar refugio para no ser alcanzado por la explosión. Entonces dice, le vamos a poner una mecha de 15 segundos, le vamos a poner una mecha de 20, de 30, de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos o hasta de 5 minutos, de acuerdo a la distancia. Entonces, por eso dice que las personas que son iracundas, las personas que son explosivas no tienen mecha porque no tienen tiempo de reflexionar. Eso significa, no tienen tiempo de reflexionar en lo que van a decir. Son personas que no han terminado de oír la frase cuando ya están dando la respuesta. O sea, son personas, como digo, muchas veces iracundas. Por eso dice, quita pues de tu corazón el enojo. O sea, que hay que respirar, como dicen unos consejos por ahí, hay que respirar y contar hasta 100, y otros dicen que hay que contar, unos dicen 10 y otros 100. Entonces, ¿por qué? Incluso la misma palabra nos manda en los proverbios que nosotros tenemos que oír, e incluso pues Pablo daba este consejo, también lo da y dice, hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Pero a veces ese consejo no lo sabemos aplicar en nuestras vidas, porque aún siendo creyentes, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, siendo evangélicos y aún siendo predicadores y servidores de una iglesia, ¿sabe qué? Tampoco podemos aguantar, como dice aquí el dicho, no aguantamos carga cuando nos quieren hacer cosas que para nosotros no son correctas. Entonces dice, por eso, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. O sea, tenemos que corregir nuestras vidas. Si nosotros aprendemos a corregir nuestras vidas en cuanto a la ira, en cuanto al enojo, o cuanto a los pleitos, en cuanto a las cosas que podemos hacer mal, entonces vamos a poder corregir a nuestros hijos, a nuestros nietos, y aún pues educar a una juventud dentro de una congregación, ¿verdad? Y luego dice, aparta de tu carne el mal. La carne siempre está metiendo en problemas al hombre. La carne siempre nos está metiendo en problemas a todos, aún a los viejos y a los jóvenes y a los adolescentes. Es lo que más abunda hoy en este día. Una perversidad en la mente, perversidad en el corazón, perversidad en la boca y perversidad por todo lo que miramos. Mire, en la calle se encuentra de todo. Pero qué bueno cuando nosotros podemos ver, oír, pero también no hacer. Porque eso es lo importante, que vea lo que vea, oiga lo que oiga, pero yo no tendría que imitarlo. El problema es cuando yo imito esas cosas. Entonces, por eso dice, aparta tu carne del mal, ¿verdad? Entonces, apartar la carne del mal es, vamos a hablar en el sentido sexual, es que si yo tengo una esposa, mi esposa tiene que ser mi única mujer en mi vida. Pero si yo tengo mi esposa, pero quiero tener 2, 3, 4, 5 y hasta un montón de más, una fila, ¿verdad? Especialmente, digamos, muchas veces hoy lamentablemente se han dado esos casos dentro de las congregaciones, en donde los líderes tienen la oportunidad de escoger a las señoritas que ellos quieran. Y dicen, esa me la apartan para mí, esa la quiero para mí, aquella otra la quiero para mí. Mire, y por eso, por ahí hay personas que están ahora en problemas de prisión. ¿Por qué? Porque han violado a un montón de jovencitas dentro de los lugares de reunión, o sea, dentro que asistían a una congregación. Entonces, y eso sucede también en todas partes del mundo, y está sucediendo tanto aquí como
tanto en El Salvador como en Guatemala, Honduras, Nicaragua, América Central y no digamos allá Europa. Todas esas cosas se practican. ¿Por qué? Porque no le hemos dado cabida suficiente a la palabra, no le hemos dado la cabida suficiente al Espíritu Santo, porque no le hemos dado la cabida a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él quien gobierne nuestras vidas. Entonces, bajo esas circunstancias, la carne, como repito, siempre nos está metiendo en problemas. A veces por lo que hablamos, por lo que hacemos o por nuestras actitudes. Hay problemas. Especialmente porque no le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo en nuestras vidas, no le estamos dando la oportunidad a la palabra para que pueda corregirnos, porque cuando vemos que una palabra me está confrontando, yo mejor le doy otra interpretación, yo mejor me lo salto y digo, no, esta palabra no es para mí, esta es para aquel, no, esta es para aquella, pero no para mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo mismo me estoy sintiendo confrontado con la palabra y por esa razón digo, no, mejor ni me atrevo a hablar de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces yo mismo estoy cometiendo los errores y estoy viviendo mi vida como mejor me parezca y pues no me quiero sentir, ¿verdad?, tan responsable delante del Señor, que estoy dando un mal ejemplo, que estoy dando una mala guía, que estoy dando una mala enseñanza, que estoy dando en realidad un mal testimonio. Entonces, por esa razón es que cuando dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Sabe? Esta última palabra cuando dice en la otra versión, por lo tanto, remueve la tristeza de tu corazón. ¿Cuándo hay tristeza? Porque el versículo 1 del versículo 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Por eso está diciendo este versículo, así, remueve la tristeza de tu corazón, aleja el mal de tu carne, porque la juventud y la necedad son vanidad. Entonces, la otra versión nos dice, pues esta Biblia Kadosh nos está diciendo que todas las cosas que nosotros hacemos en contra del consejo de la palabra es necedad a nuestras vidas. Porque en el proverbio, por eso hay mensajes dirigidos al necio. También hay mensajes dirigidos al prudente, y por eso el consejo del proverbio es que busquemos la sabiduría con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir adecuada y correctamente delante del Señor o delante de los demás, para no meternos en problemas, porque esa es la dirección de los proverbios. El propósito de los proverbios es que cada uno de nosotros debería de aprender de los proverbios para poder vivir adecuadamente, ya sea dentro del Evangelio o fuera del Evangelio, para no buscar problemas. Pero mejor sería vivirlos conforme a la vida espiritual que el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos. Por eso, como dice el versículo 10, dice, por lo tanto, remueve la tristeza de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la juventud y la necedad son vanidad. La Valera dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, mis queridos hermanos, lamentablemente la adolescencia es algo pasajero. Porque cada uno de nosotros, que ahora tenemos una edad que ya pasa de los 60, nos podemos recordar de las cosas que hacíamos cuando teníamos 15 a 20 años. A mí me gustaba correr en el campo. Bueno, íbamos al campo de fútbol, así le llamaban otros campos, y correr, saltar, jugar pelota bueno, hacer todas las cosas. A tal grado que cuando yo salía, digamos, fuera de mi casa, iba al campo, a los potreros, y como los potreros tenían cercos, a mí lo que me encantaba era saltar esos cercos, agarrar impulso a la carrera y ¡pum!, saltar. ¿Por qué? Porque a mi papá le costaba, bueno, ya él, aunque no estaba tan viejo, tenía unos 45 o 50 años, pues él, ya para pasarse los cercos, ya no los saltaba, sino que se pasaba entre las hebras de los alambres, y venía yo y agarraba. No, así se pasa, mi papá, le decía yo. Vos porque sos cabro, me decía él, o sea, porque podía saltar, ¿verdad? Entonces yo saltaba,
Pero a estas alturas, que yo quiera que voy a decir que voy a saltar un cerco, eso es mentira. O sea, estoy hablándolo en el sentido literal de una propiedad cuando es limitada por un cerco de alambre. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Entonces, quererme saltar un cerco de eso, ya no puedo. Entonces, por eso digo, cada uno de nosotros podemos recordar cómo fue nuestra juventud, cómo fue nuestra adolescencia, cómo vivimos, saltábamos y gritábamos y cantábamos y hacíamos todo lo que queramos y nos subíamos a los árboles a cortar fruta, mango. Allá en mi cantón había unos palos que le llamábamos de cujín, que parecía la paterna y también paterna, bueno, árboles frutales. Entonces uno no tenía, ahora no, ahora tenemos que buscar quien nos corte los cocos, quien nos corte el mango, quien corte los cojines y quien corte toda la fruta. Entonces, por eso digo, cada uno de nosotros podemos recordar cómo fue nuestra juventud. Entonces, por lo tanto, inclusive esta palabra también tenemos que atesorarla en nuestros corazones. ¿Sabe para qué? Para aprender de ella y poder dar buenos consejos a la juventud, ya sean nuestros familiares o no. Tenemos que poder dar un buen consejo a toda esta juventud. ¿Sabe para qué? Para que puedan llegar a los pies de Cristo y para que puedan hacer el ejército de nuestro Padre Celestial, pero más que todo, que puedan alcanzar la salvación que todos y cada uno deseamos y merecemos. Porque la salvación hay que merecerla. Hay que venir a los pies de Cristo, hay que reconocerlo como nuestro Salvador personal. Y así es como usted y yo podemos encontrar el camino de la vida, la verdad en nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Él es el camino a la salvación eterna. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana. Gracias por este nuevo día y por la nueva oportunidad que nos diste para presentarnos delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia, Señor, por todas las malas acciones que hemos hecho, y que seas tú también el que nos ayudes, Padre, a poder corregir nuestra mente y nuestro corazón a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Padre Santo, te suplico ahora en el nombre de Jesús que también tomes el control en nuestras familias. Que seas tú, por favor, ayudándole a aquellos enfermos, Señor, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad. Es por eso que los entregamos en el hueco de tu mano, para que seas tú, papito lindo, el que por favor los puedas sanar. Así también por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por su salud, por su situación que puedan estar pasando en el hueco de tu mano, los depositamos. Por nuestras madres, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros tíos, por nuestros primos, sobrinos, suegros y cuñados. A todos y cada uno de ellos los deposito en el hueco de tu mano, para que seas tú, por favor, ayudándoles, Señor, a corregir su vida y seguir los lineamientos que tú nos muestras a través de tu palabra. Padre bendito, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, te suplico por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de estudio, para que seas tú, por favor, utilizándonos, Señor, para que cada uno de ellos pueda venir a tus pies, para que cada uno de ellos pueda arrepentirse de su vida pecaminosa y que cada uno de ellos pueda en esta hora, Señor, poder confesar con sus labios y clamar y decir que tú eres su Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí nuestro Cristo de la gloria celestial sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide
que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.